los discípulos suben a la barca y van a la otra orilla? Por orden de Jesús. Es decir, los discípulos son obedientes. Recordemos que en la obediencia está la bendición. Sin embargo, hay que tener claro que es bendición. Bendición no siempre es placer y comodidad. Bendición no siempre es tranquilidad. Y lo podemos ver en el ejemplo de hoy, que es muy interesante. Los discípulos se encuentran con el viento en contra en el agua y están siendo sacudidos en la barca. ¿Por qué? Por obedecer a Jesús. Y es que muchas veces la obediencia al Señor nos va a llevar a navegar en medio de la tormenta. Y eso hay que tenerlo claro. Ser obediente con el Señor no es estar siempre en un oasis o en una hamaca panza arriba. Dios nos va a enviar muchas veces a que naveguemos en medio de la tormenta, a que nos hagamos marineros experimentados. Es que un marinero no se hace experto a la orilla del lago o en un mar en calma. Se hace experto en un mar con turbulencia. Y Jesús muchas veces nos va a mandar ahí. Pero que nos mande muchas veces a la tormenta, a navegar en medio de la tormenta, no quiere decir que nos abandone. Y esto es lo interesante del Evangelio de Mateo. Dentro de los textos bíblicos hay algo que se llama inclusión, y es cuando un texto inicia de una manera y termina de la misma manera. Pues el Evangelio de Mateo es todo el Evangelio una gran inclusión. ¿Cómo comienza el Evangelio de Mateo hablando de Jesús? Como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cuando se le revela a Josué en sueños el nombre del niño, le dice: y será el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Así comienza. ¿Y cómo termina? Jesús enviando a sus discípulos a bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y diciéndoles: y no teman, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ese yo estaré con ustedes es el Dios con nosotros. Pues hoy que estamos a la mitad del Evangelio es lo mismo. Los discípulos en medio de la tormenta, avanzada la tormenta, Jesús se aparece con ellos para estar con ellos. Jesús se hace el Dios con nosotros, porque la tormenta no es la última palabra. Y en la tormenta no siempre vamos a estar solos. Jesús va a creer que nosotros nos enfrentemos a la tormenta hasta cierto punto, pero Él va a estar ahí para ayudarnos a terminar de vencer la tormenta. Parte de la bendición es enfrentarnos a esas tormentas de la vida. Parte de la obediencia es enfrentarse a la tormenta. Y es aquí donde Jesús aparece y les dice tres cosas. Tranquilícense, que en el griego sería más bien ánimo. Segundo, no teman. Y tercero, soy yo. Ese no teman es el mismo que le dijo al comienzo del Evangelio a San José. No temas, José, de tomar a María por esposa. Ese ánimo, ese no temas y ese soy yo es para darle confianza. Muchas veces cuando nosotros sentimos miedo ante las dificultades, necesitamos a alguien que nos dé ánimo, que nos refuerce la confianza. Pues para eso está Jesús, para reafirmarnos la confianza de que sí podemos superar la tormenta, sí podemos ante tal problema, ante tal dificultad, ante tal enfermedad. Jesús ahí está con nosotros para levantarnos el ánimo y fortalecernos. Amén.